montón más de cosas, secciones, vuestra participación, y como nada es casualidad, cuando estábamos preparando ese programa sobre el Madrid misterioso, el Madrid de los poltergeist, pues nos hemos encontrado con que en Sevilla nuestro magnífico amigo y compañero José Manuel García Bautista, nuestro jefe allí, el corresponsal en Andalucía, el que os trajo historias que tanto han impactado al público, como el solar de la calle San Luis, os acordáis, en agosto, o hace bien poco el caso de la Diputación de Sevilla, pues ahora, ni corto ni perezoso, estaba en un lugar quizá menos público en el sentido de conocido, un restaurante muy concreto de la capital sevillana, donde están pasando cosas sencillamente sobrecogedoras. Don José Manuel García Bautista, compañero, buenas noches, bienvenido a Milenio 3. Buenas noches, Iker, buenas noches a toda la audiencia. Oye, ¿qué está pasando en un restaurante? No sé si podemos decir el nombre o no. Sí, se puede decir. El restaurante Viandas se llama, ¿no? Exactamente. ¿Está en alguna zona concreta de Sevilla, José Manuel? En pleno centro, en la calle La Araña. En pleno centro, menudo nombre, la calle de la Araña. Y allí están pasando cosas. Brevemente, José Manuel, ¿qué nos hemos encontrado? ¿Cómo te enteras tú, aunque tú te sueles enterar de casi todo lo que ocurre ahí en la capital sevillana? Pero, ¿qué ocurre? ¿Llegan a ti alarmados, con miedo? ¿Qué pasa? Pues el caso nos llega a través de un amigo, de Jesús, el cual tú también conoces, y bueno, nos comenta que hay un céntrico lugar, un céntrico restaurante donde están pasando una serie de cosas extrañas, ¿no? Que están, bueno, que tienen alterado a sus empleados. Nos vamos para allá y efectivamente hablamos con los distintos empleados del lugar, incluso hablamos con el propietario, y bueno, nos empiezan a relatar toda la serie de cosas que les están sucediendo, ¿no? Que prácticamente, como tú comentas, pues es de una clara sintomatología de poltergeist, ¿no? Desde ruidos raros, desde raps, hasta lo que son escuchar pisadas, escuchar presencia, incluso ver cosas. La verdad es que es un caso muy, muy interesante, Iker. Un caso donde se concentran todos los ejemplos vivos de lo que los alemanes en la antigüedad llamaban poltergeist, duende ruidoso. Y hemos comprobado que, a pesar de que este programa, lo digo siempre, se mete en lo policial, en lo histórico, en todo tipo de enigmas de la ciencia, pues sigue habiendo una atracción fatal, ¿no?, respecto a los casos de, entre comillas, fantasmas o manos invisibles. A mí lo que me ha llamado la atención, escuchando las grabaciones que has estado haciendo a los protagonistas de esta historia, y como siempre vamos a escuchar aquí sus voces, y cada uno luego opina en su casa, en el coche, donde estéis, porque en este programa vosotros sois los jueces de cada historia. A mí me ha impresionado que incluso el momento de alarma máximo llega cuando Raquel, la gerente de la empresa, llega a pedir un informe que se realiza de la empresa Securitas, de seguridad, donde parece ser, José Manuel, ahora vamos a escuchar su voz, pero parece ser que la alarma, que no sabe de subjetividades, recibe, digamos, los datos de una presencia física siempre en una tercera planta, donde nadie sube, y que parece que está ahí a las 3:30 de la madrugada durante mucho tiempo, activando o haciendo que esa alarma salte, ¿no? Efectivamente, porque la alarma, un volumétrico que está colocado en las 3 plantas, solamente registra movimiento allí, arriba, que precisamente en la tercera planta, una planta que está aún reformándose, que mantiene la disposición de antaño, y registra una presencia justamente en la planta en la que no hay nadie, en la que siempre está vacía. Entonces él registra una presencia, la alarma salta casi siempre a la misma hora, y bueno, allí que tienen que ir el dueño y el propietario a apagar la alarma, y sin saber ni cómo ni por qué. El caso es que de una fecha para acá, cuando se producen más lo que son los incidentes, ¿no?, con esa presencia, con ese poltergeist, pues es cuando ya han tomado la determinación de bueno, pedirle también esos informes a la empresa para que al menos tener algo más que apoye todo esto, ¿no?, que estamos investigando. Aparte de ello, incluso, Iker, se ha llegado el propietario Javier al punto de instalar cámaras por las noches, que se la ha instalado la misma empresa, para vigilar, bueno, pues lo que pudiera salir o lo que pudiera observar con toda la objetividad que tienen los aparatos electrónicos, ¿no?, para ver qué está provocando aquello. Porque y veremos ahora, José Manuel, además, en unos momentos, o escucharemos, mejor dicho, aunque la radio también transmite perfectamente las imágenes, lo que han captado esas cámaras. Vamos a escuchar, José Manuel, si te parece, a Raquel, la gerente de este céntrico restaurante sevillano, donde lo están pasando bastante mal,
y vamos a escuchar cómo ocurre, cómo esa empresa tiene que hacer el informe y qué estaba pasando en esa tétrica y antigua tercera planta, donde todos los empleados, todas las personas de limpieza, de restauración, pues bueno, veían y notaban, y se ha propagado el miedo entre ellos porque había sombras, presencias, golpes, movimiento de objetos. El típico poltergeist, siempre la gente anda recordando poltergeist antiguo, pues está pasando ahora mismo, y si está pasando ahora mismo, ahí están los micros de la SER. Escuchamos, pedimos disculpas un poco por la calidad de la grabación, estaba hecha con grabadora en el momento justo en que todo esto estaba ocurriendo. Lo hace nuestro compañero José Manuel García Bautista, y este es el primer testimonio de ese caso que ahora está ocurriendo. Es Raquel y nos cuenta lo que llega a pasar con esa alarma y con esa presencia que los infrarrojos detectan. Hay un informe de Securitas de que suele sonar sobre las 3:30 de la mañana de que hay una presencia física en la tercera planta, en la escalera de subida a la tercera planta. Mi jefe se ha presentado en numerosas ocasiones, la puerta de entrada al bar está totalmente cerrada, tiene lo que es un dispositivo de infrarrojos con un volumétrico, y entonces lo que es curioso que ves en la tercera planta que hay una presencia física cuando desde que está en la planta baja del bar hasta subir a la tercera planta tienes que pasar por 2 o 3 volumétricos más, y sigue dando presencia física en esa zona. Se cierra arriba, se cierra todo todas las noches, incluso la tercera planta no se abre nada porque no se sube. Que se cambien arriba, habrá 2 compañeros que se atrevan a cambiarse, también porque ya están influidos el resto por el miedo. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. La psicología y la sociología del miedo, porque es muy fácil ver esto desde la lejanía, esbozar sonrisas escépticas, porque puede que todo esto tenga un fin o una explicación perfectamente natural, y ya nos conocéis, en Milenio 3 no nos casamos con nada ni con nadie, y tampoco somos ni crédulos ni escépticos a ultranza, simplemente mostramos las opiniones. ¿Qué está ocurriendo en ese restaurante? Escuchábamos a Raquel y José Manuel García Bautista desde Sevilla, otros empleados incluso que han llegado a ver sombras y caras siempre en ese lugar, donde parece ser que había ecos de una tragedia antigua, como es normal, ¿no?, que sea en el centro de Sevilla, donde tantas cosas han pasado a lo largo de la historia. Efectivamente, Iker, porque todo esto viene salpicado de una tragedia, ¿no?, que ocurrió en aquella zona, que es casco histórico sevillano, pero una tragedia reciente, ¿no? Se cree que el fantasma, porque le damos nombres y apellidos, bueno, pues era del antiguo propietario que se ahorcó en el lugar. Entonces, eso está constatado policialmente, ¿no? Alguien que además me parece de la esfera militar, ¿no? Sí. Sí. Además, vamos, está totalmente identificado, y la verdad es que se cree que es ese el habitante, ¿no?, el habitante extraño que tiene este restaurante. A partir de ahí, de 2 años para acá, que es cuando, bueno, el actual propietario tiene el restaurante, pues es cuando se provocan toda esta serie de incidentes, ¿no? Los empleados del lugar, ¿no?, del restaurante, pues siguen con la intranquilidad, y de hecho, aunque muchos no se han dejado llevar por estas historias, ¿no?, que contaban los otros empleados, otras gentes que han ido pasando por allí, sí es cierto que, bueno, cuando lo han constatado en sus propias carnes lo que sucede, pues ya deja de haber subjetividades y deja de haber, digamos, esa psicología del miedo para pasar a comprobar que efectivamente el poltergeist, el fantasma de las viandas, es toda una realidad. Y que está ocurriendo, y que mucha gente ha entrado en estados casi de pánico. Es el ejemplo de este siguiente testigo, esta empleada de la empresa del restaurante, que directamente, es que esto ya nos parece hasta un poco fuerte contarlo ahora, menos mal que no estamos en la madrugada. Ella está en la sala donde los empleados, los trabajadores se cambian, y lo que observa siempre, según sus palabras, es alguien, donde no hay nadie, por supuesto, en el espejo. Escuchamos el documento. Pues que fui a cambiarme arriba a la tercera planta, y donde nos cambiamos las mujeres pues hay un espejo colgado. Entonces yo me estaba abrochando el zapato, apoyando en la silla, y cuando miré para el espejo pues me pareció ver una sombra, vi una sombra
y hubo un cambio de temperatura muy brusco. Escuchando imágenes. Cambios bruscos en la temperatura al tiempo que algo aparece. Esto nos lo indica las Biblias antiguas de estos fenómenos, de personas como Harry Price, de los primeros investigadores que casi como detectives de lo insólito indagaban en estos asuntos. Siempre se dijo algo que yo nunca acabo de entender, pero la tradición, la leyenda, entre comillas las pruebas, indican que cuando algo de esto ocurre en un lugar cerrado, dicen, incluso los primeros investigadores decían que el material esencial de su maletín de trabajo era el termómetro, las temperaturas bajan, no suben como ahora en toda España, sino que bajan radicalmente. Incluso, y no podía faltar en un fenómeno de este tipo, en un lugar antiguo, con una muerte trágica anterior, hay otra especie de efectos especiales, se puede decir así, que siempre acompañan este tipo de fenómenos. Y mañana, lo repito, con comisarios de policía, con policías que han intervenido dejando parte de estos hechos, vamos a ver cómo esto ocurre también en Madrid. Esto es un adelanto también para que comprobemos cómo ni siquiera la capital de España, con tanta infraestructura y tanta gente enloquecida de un lado a otro, se salva de esta otra cara de las cosas. Sebastián es otro empleado, uno de los camareros, que estaba colocando, creo que para un evento especial, para una boda, sin nadie más en el lugar, los cubiertos, la disposición concreta de cada enser. Y esto, que parece increíble, nos ha llegado por varias vías y en varios casos distintos. Iba por una cosa y de repente toda la mesa cambiada. Copas boca arriba, boca abajo, cuchillos y tenedores en diferentes sitios, incluso haciendo dibujo. Esto ha ocurrido ahora mismo en Sevilla y así nos lo contaba, o se lo contaba nuestro compañero José Manuel. Sebastián. Estando una tarde aquí haciendo la guardia, como se suele decir, estaba en la primera planta preparando una mesa, como esta que está viendo, ¿no? Y bueno, iba poniendo los cubiertos, el tenedor a la izquierda, el cuchillo a la derecha, y bajé para ver si falta plato. Y cuando subí, pues había más o menos 4 filas de cubiertos al revés. José Manuel, son tan rotundos los fenómenos y tan convencida la gente que está ahí, que además no buscaba ningún tipo de publicidad. Ha sido tu labor la que ha hecho que, y con mucho esfuerzo, que hablen, que declaren para Milenio 3. Ha llegado hasta tal punto, como digo, que se han instalado cámaras, ¿no? Efectivamente, Iker, se han instalado cámaras en una reciente visita que hicimos al lugar, cámaras de distinta visión nocturna, normales, cada una vigilaba a la otra, digamos, para tener siempre un completo panorama de que nadie iba a alterar aquello, ¿no? Y las cámaras han captado algo. Han captado algo, es decir, una presencia que está ahí, una presencia aparentemente lumínica. Exactamente. Y en un caso único además donde los investigadores y los propios implicados ya, es lógico pensarlo, inquietos por esa especie de ladrón invisible que está manejando las alarmas, que está moviendo objetos, que está apareciéndose, pues qué forma puede haber de plasmarlo o de cazarlo. Escuchadme atentamente, porque hacía mucho tiempo que no se intentaba atrapar un poltergeist de esta forma, y está pasando ahora mismo, lo repito. Jesús es uno de los hombres que, estando allí, pues dispuso varias cámaras. Una de ellas nos lo va a explicar con visión nocturna, y algo apareció en esos fragmentos de película. Vamos a escucharle. Se pusieron una de las cámaras, una Sony Handicap de visión nocturna, debajo del volumétrico que detectaba la alarma que normalmente solía fallar, y en las cintas, una vez visionadas, hemos encontrado unas pequeñas especies de bolas, por llamarle de alguna manera, unas esferas, que se observan en el infrarrojo como de un color verdoso, que salen en sentido transversal a la imagen, duran muy pequeño tiempo, son visibles varias de ellas. La primera, pues prácticamente se obtiene a los 5 minutos de empezar a grabar. Detrás nuestra se ve una pequeña esferita que casi nos viene siguiendo, sale del campo de visión de la cámara. Poquito antes de llegar nosotros, esa misma esfera o otra o algo similar se esconde en dirección contraria a la que había salido antes.
Las cámaras han sido testigos de lo que está pasando ahora en ese restaurante sevillano. Esperamos desde aquí, desde luego, que no haya complicaciones para los dueños de este lugar, que la gente, por favor, no acuda causando molestias, porque eso es un oficio como otro cualquiera. Un restaurante tiene que seguir su vida cotidiana, pero nosotros como periodistas pues hemos intentado meter los micros, que ya decimos que procuran, a veces logramos y a veces no, estar donde nadie llega en estos temas, y registrando cosas como estas. Las cámaras han enfocado una especie de esferas, también de sombras. José Manuel, tú eres de esas noches de experimentación, de capturar al intruso, estás allí, ¿no? Sí. Y además, Iker, también te tengo que decir que tanto Rafael Cabello como yo, como el propio Jesús, pues bueno, cuando subíamos, porque sentimos algo arriba, se apagó una luz, subiendo para arriba, fuimos testigos de cómo arriba, en la planta tercera, se ven sombras. La llegasteis a ver vosotros perfectamente. Perfectamente, además. Y sí, además, y tengo que decirlo, tanto Rafael Cabello como de José Manuel García Bautista, de tu absoluta asepsia, sí, como buen corresponsal para estos temas, que nunca entre nosotros diríamos algo más. Al revés, tenemos mucha más prudencia en estos casos, precisamente para no dejarnos llevar, porque nos debemos a nuestros oyentes. José Manuel, ¿estaban allí aquellas sombras? Estaban allí, que fue lo que claro, nos impulsó, y he de confesar que con cierta dosis de miedo, ¿no? Te plantea, ¿me voy para abajo o sigo para arriba? ¿Qué siente? Mira, mucha gente, estoy seguro, y vuelvo a emplazar a que la gente nos escriba ese milenio3@cadenaser.com. Mucha gente, José Manuel, estoy seguro que miles de personas ahora mismo te preguntarían a ti, porque es muy pocas veces cuando el investigador se encuentra con esto. ¿Qué se siente? Miedo, por lo menos yo. Lo que pasa es que es mayor la curiosidad que particularmente yo tenía que el miedo que se siente, ¿no? Tú vas por una escalera subiendo lentamente, escalón tras escalón, y bueno, estás viendo cómo hay una especie de forma que se cruza por arriba. Entonces llega un momento en el que, claro, eso unido a los raps que se están escuchando, te plantea lo que comentaba antes, en décimas de segundo, ¿qué hago? ¿Me voy para abajo disparado o sigo? Y veo que puede ser. En nuestro caso, pues tanto Rafael Cabello como yo seguimos para arriba, se nos ve aparecer en las cámaras, y justamente mientras que estamos comprobando aquello y salimos ya de plano, ¿no?, se ve de nuevo surgir una especie de esfera luminosa del tamaño de una pelota de tenis, que sale de la habitación número 4, dobla el pasillo y sale escaleras abajo. Claro, esto aparentemente, aquí viene otro dato curioso que te puedo adelantar casi en primicia, esto captado por una cámara, pero es que cuando hemos visto la cinta de la segunda cámara también lo registra, con lo cual tenemos el mismo dato grabado por dos cámaras. Pues ahí está el misterio, ahí están los casos, aquellas formas se desvanecen, son captadas por la tecnología como el vídeo, como la videocámara. Está ocurriendo ahora, esto es solo un primer adelanto, la investigación, porque José Manuel García o Rafa Cabello son, por supuesto, investigadores, además de contadores de estas cosas, y están involucrados a tope, y nos permiten de vez en cuando entrar en lo que es la vida de un auténtico investigador de estos fenómenos, sin creencias, sin mesianismos, sin opiniones a priori, y saber qué ocurre. Seguiremos informando, compañero, un gran trabajo, y a ver qué ocurre, y sobre todo un abrazo fuerte y tranquilidad y calma a los compañeros de ese restaurante en el pleno centro de Sevilla. Muchas gracias, Iker. Escuchando imágenes. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Escuchando imágenes. Hemos pasado la frontera de las 10:30. Siempre os prometemos emociones fuertes, sean del campo que sean. A veces, como digo, navegando por los océanos. Vamos a volver a hacerlo hoy con los calamares gigantes. A veces metiéndonos en el mundo policial. Todavía suenan ecos. Ha habido gente que le ha encantado y que le ha molestado también a nivel político el programa que hicimos sobre Ciudad Juárez, las 300 muertas del desierto. Bueno, pues este programa, por favor, no lo encasillen. Este programa simplemente explora. Carmen, impactante, ¿verdad?
espeluznante lo que nos contaba nuestro amigo José Manuel García Bautista. La verdad es que muchas veces el investigador, y nos lo preguntan muchas veces, qué bien os lo pasáis cuando lleváis a cabo estos temas, cuando investigáis. No siempre se pasa bien, a veces las investigaciones son muy duras, y un abrazo muy grande para la gente de ese restaurante que lo debe estar pasando realmente mal. Y ahora, si os parece, para cambiar de tercio, como diría Manolo Molés rápidamente, en una larga cambiada, vamos a abrir ese archivo de los herejes, la galería de condenados, esas personas que, bueno, nos podéis solicitar, preguntar, plantear. milenio3@cadenaser.com, porque queremos saber a vosotros, a la audiencia, que sabéis que cada vez somos más, lo sabemos y lo comprobamos con vuestro cariño, ¿qué personajes os inquietan? ¿Qué personajes del hoy o del ayer os han llamado la atención, de cualquier campo? La ciencia, la investigación. En este caso vamos a ir de nuevo a esa especie de magia que se provocó a final del 19, que era la electricidad. Y es que yo, os lo digo sinceramente, yo, Iker Jiménez, soy un completo ignorante. Yo oigo la radio y no sé por qué salen las palabras de ahí. Veo la televisión y me parece que, desgraciadamente, nos manejamos con botones y no somos conscientes de esa magia, de que nos sigue la imagen y el sonido, que yo ahora mismo, que nosotros os lleguemos a todos los hogares de España. Esa es la magia de la tecnología, y se la debemos a hombres que fueron pioneros, se la debemos a auténticos aventureros, algunos pagaron con su vida. Hablábamos de Giordano Bruno, quemado por la Inquisición por, reivindicar la libertad de pensamiento. Hablamos de otro olvidado, Andrew Cross, al que, quien tuvo la desgracia de descubrir un ácaro y pensaron que se entrometió con Dios, y ese fue su gran error. Hablamos, en definitiva, de misteriosos personajes, y hay uno en el ámbito de la ciencia que, curiosamente, fijaros, tengo una nota aquí, en 1943, después de su muerte, la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de un hombre de origen serbio que provocó mucho tumulto en la época, llamado Nikola Tesla. Decían que algunas de las patentes, como por ejemplo los transmisores de energía eléctrica, la bombilla, la radio, ni más ni menos, pertenecían a Nikola Tesla, en contra de Marconi, que la registró después que él. Es decir, hay un personaje, dicen, que hizo 700 inventos, que se adelantó a todos y que sin embargo murió de forma extraña. Era un hombre que atacaba la ciencia, que no aceptaba normas. Era un hombre llamado Nikola Tesla, que hizo un invento que dicen que podía ser la gran arma de la historia, aunque él era un pacifista, curiosamente, el rayo de la muerte. ¿Queréis conocer la historia de este serbio misterioso? Vamos allá. 4 centavos en los bolsillos. Ese era todo el capital que un serbio llamado Nikola Tesla poseía al llegar a Nueva York. Amanecía 1884 y nadie podía suponer que uno de los mayores genios incomprendidos de la historia acababa de poner el pie en la capital del mundo. El laboratorio del célebre Thomas Alva Edison acogió al joven electrónico con los brazos abiertos. Sus cálculos, sus proyectos, sus demostraciones eran algo tan asombroso que pronto le hicieron ganarse muchos enemigos. El primero, el propio Edison, que consideraba la electricidad como un medio generador de negocio y de dinero. Y es que el extraño Nikola Tesla era un utópico. Creía que el poder de esa maravilla mágica llamada electricidad podía servirse a la humanidad a coste cero, por medio de sencillos sistemas que él había ideado. Criticado por el mundillo científico, que veía en él a un peligroso visionario extranjero, se autodesterró y decidió abrir su propio laboratorio de experimentaciones. Extrañas bolas de fuego, accidentes, chispas azuladas que ascendían hacia los cielos, cráteres en mitad del terreno. Las quejas y denuncias se acumularon por parte de los vecinos, asustados al presenciar algunos de los experimentos en los que parecían desatarse energías desconocidas para el común de los mortales. El primer radar, la radio, la torreta eléctrica, la bobina de corriente o el sistema primitivo de la televisión. Todo lo que los demás siquiera imaginaban, Tesla ya lo había puesto en marcha en aquel mítico descampado de Long Island.
teatral, de rostro anguloso y mirada penetrante, parecía tener un poder hipnótico ante los hombres de ciencia que en masa acudían a aquellas demostraciones del futuro. George Westinghouse. Escuchando imágenes. Menudo ejemplo, Carmen, el de científicos como Nikola Tesla. Decían que la ciencia, o el establishment científico, ¿no? Le pasaba igual que a Giordano Bruno. Decían que estaban solo para servirse y no para servir, y fueron condenados. Pero el ejemplo cunde, ¿verdad? Y es bueno recordarlo. Por supuesto, Iker. Y tienes unos documentos de última hora sobre las profundidades del mar. Si hace apenas unas semanas hablábamos de aquel misterioso pulpo gigante de Chile, que ahora hay una gran polémica, porque por un lado varios ingenieros de ADN dicen que es un cachalote en estado de putrefacción, y sin embargo el Centro Biológico de Medio Ambiente de Chile dice que no puede ser. Por la polémica os iremos informando. Lo cierto es que, bueno, estas criaturas siguen apareciendo. Sabíamos que en Luarca, y allí lo perseguimos, allí estuvo Milenio 3 persiguiendo el calamar gigante, eran habituales, no tanto en aguas del estrecho, pero ha ocurrido en Cádiz, cerquita de Algeciras, ¿no? Concretamente en Tarifa, en la playa del Tejar. Esta noticia me recordaba a ese barco científico con el que exploramos las aguas de Luarca, con el que estuvimos allí pues con muchísimos buenos amigos, con zoólogos muy prestigiosos, y al que por desgracia no pudimos ver. Pero en este caso la Guardia Civil... Bueno, cuidado, lo vimos sacándolo del agua, ¿te acuerdas? Eso sí, estuvimos incluso con los micros dando en el calamar gigante, sí, que acaba de rescatar el barco. Eso luego uno no se acuerda, pero porque era todo muy deprisa, pero acabamos de sacar el reportaje, y los amigos que nos seguís desde el año pasado lo recordaréis, tocando con un micro, no sé si se ha hecho este micrófono amarillo, tocando el cuerpo del calamar gigante, y era impresionante ver salir ese monstruo izado por las grúas de los barcos. Y esto ha pasado en Cádiz, ¿no? En este caso el Seprona de la Guardia Civil de Tarifa ha localizado en la playa que he comentado antes del Tejar, en la localidad de Tarifa, Cádiz, una especie de calamar gigante, un Architeutis dux. Tiene 5,14 metros de longitud y un total de 45 kilogramos de peso. Nos lo cuenta todo nuestra compañera Belén Vivanco desde Radio Algeciras. En la playa tarifeña del Tejar, el Seprona de la Guardia Civil ha encontrado un calamar gigante de 5,14 metros de longitud y 45 kilos. Es el primero de estas características del que se tiene conocimiento en 23 años en aguas del estrecho. Tras recoger muestra de su tejido, ventosas, pico y estómago, esta hembra inmadura de calamar gigante ha sido congelada para trasladarla al Centro Oceanográfico de Málaga. Allí será estudiado y pasará a formar parte de su colección de organismos marinos. Es el tercer ejemplar del que se tiene constancia en el mar Mediterráneo. Somos Milenio 3 y esta es a vía abierta, milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com, a vuestra disposición, porque ahora enseguida vamos a pasar con vuestras consultas. Sabéis que además podéis plantearnos herejes, podéis plantearnos casos, historias y también rutas, porque dentro de poco, de nuevo Carmen se va a calzar las botas y va a ir a viajar por otra zona de esa España maravillosa y completamente desconocida, o por lo menos verla con otras gafas o con otros ojos. Es un tiempo en el que cualquier cosa es buena, y ahí vemos las campañas de tráfico para reclamar atención, por favor, en las carreteras. Parece mentira, producto también del absurdo humano, cómo nos podemos dejar la vida en esas pistas de asfalto, ¿no? Algo habrá que hacer. Tendrá que salir un científico para inventar alguna otra cosa, esperemos, porque la sangría es terrible. Y solo hace falta una cosa, o por lo menos ayuda, precaución, atención, por mucho que estéis escuchando Milenio 3, por favor, ojo al volante. Vamos a recordar una historia que pasó en carreteras, en una muy concreta. Tuvo tan mala fama y tuvo un montón de fenómenos extraños que se le llamó carretera de la muerte, ni más ni menos. Nos lo cuenta Carlos Barroso, que con su impulso habitual abre ese viejo archivador donde tenemos un montón de secretos clásicos. Nuestro archivo secreto. Muchos meses tuvieron que pasar hasta que un equipo de expertos pudiera determinar por qué el kilómetro 239 de la carretera que une Bremen con Bremerhaven en Alemania tenía un historial tan macabro. Desde su inauguración en el verano de 1929, más de 100 vehículos se habían estrellado exactamente en ese punto kilométrico, en un tramo totalmente recto. Aquellos que lograron sobrevivir habían declarado ante las autoridades que al pasar por allí sintieron una fuerza extraña que les empujó fuera de la carretera sin que pudieran hacer nada para impedirlo.
los vecinos creían que un demonio era el culpable de los accidentes. Un vidente local señaló que posiblemente los siniestros podrían estar provocados por una corriente magnética subterránea. Propuso un método para acabar con ella: enterrar una caja de cobre bajo la carretera, con varios pedazos también de cobre en su interior, en forma de estrella. La caja permaneció enterrada durante una semana y en ese periodo no se produjo ningún accidente. Al ser extraída para comprobar si el método había tenido algo que ver con el final de los siniestros, los 3 primeros vehículos que pasaron por el kilómetro 239 se estrellaron nuevamente. Así que las autoridades decidieron volver a enterrar la caja por siempre jamás. En cualquier caso, para calmar a los vecinos, un sacerdote también acudió a exorcizar la carretera. Desde entonces, el kilómetro 239 de la carretera entre Bremen y Bremerhaven, en Alemania, no ha vuelto a ser, nunca más, escenario de la tragedia y el dolor. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. Ahí teníamos el misterio de esa carretera. Hay otras en otras partes del mundo y hay carreteras todavía con inquilinos más sospechosos. Por ejemplo, Sombras. ¿Y quién no ha oído hablar de esa misteriosa mujer de la autopista? Leyenda urbana, en realidad, os prometo un programa solo sobre esas historias que, con la velocidad de un chiste o de un rumor, recorren España y el mundo. Sabremos dónde surgió esa historia, quiénes fueron los protagonistas y casos españoles, os lo prometo, con personas de carne y hueso, no un amigo de un amigo, que se ha encontrado con la misteriosa autoestopista. Y es que la carretera sigue siendo un lugar lleno de enigmas, donde ha habido casos tan terribles como el de Maximiliano Iglesias Sánchez, que abrió un telediario en la primera cadena, imaginaros, año 74. Fue un caso que hizo correr ríos de tinta, que hizo promover una investigación de la Guardia Civil, que hizo ser recinto o lugar con una serie de marcas extrañas analizadas por vez primera en España por técnicos de la NASA. Es un caso que ocurrió en una zona muy concreta de España, una zona montañosa, un lugar donde hemos acudido muchas veces, bellísima, y donde hay tradición de luces populares o luces etéreas que persiguen a las personas, al ganado, lugares de fantasmas, de voces, de ruidos, de una cultura ancestral muy vivida, muy profunda, y que por fortuna, creo yo, sigue ahí. Carmen, son las sierras de Béjar, las sierras salmantinas, la zona de la Peña de Francia. Has elegido este lugar primero porque mucha gente nos lo ha pedido, ¿no? Hay muchos mails que nos solicitaban pues que diéramos una vuelta y descubriéramos los parajes misteriosos de la Sierra Salmantina. Y yo, Iker, como vengo haciendo estas últimas semanas, me he puesto las botas, he cogido mi mochila y me he ido a descubrir pinturas rupestres, leyendas, tradiciones, incluso presagios de muerte. No esperamos más, vámonos a esa ruta mágica. Si antes fue Navarra, La Rioja, ahora es Salamanca. Buenas noches, viajeros. La ruta que emprenderemos hoy nos llevará a conocer los misterios de la Sierra Salmantina. Nuestra primera parada será la Peña de Francia, enclave extraño donde se alza el santuario de la Virgen Morena. Según cuenta la tradición, una imagen que llevaba escondida allí varios siglos fue hallada en la Edad Media por Simón Roland, un joven parisino al que una revelación divina le hizo caminar en busca de una talla de madera que había sido ocultada en una peña muy alta e inaccesible.
Todas las noches escuchaba una voz que le decía: Simón, vela, vela, y velarás que en el risco más alto tú la encontrarás. Tras muchas aventuras y desventuras, el muchacho llegó a la Peña de Francia, donde una voz sobrenatural le indicó el lugar donde se hallaba la imagen de la Morena. Allí mismo, a 1723 metros de altura, se construyó el santuario, donde aún hoy acuden miles de fieles ante los supuestos milagros que allí acaecen. Situado en el sur de la provincia, encontraremos uno de los parajes de mayor tranquilidad y sosiego, cuyo dicho medieval, estar en las Batuecas, ha transcurrido hasta nuestros días para significar que nos encontramos en un trance o ensoñación. En este área de transición entre las tierras extremeñas y castellanas se encuentra el monasterio de San José del Monte. A su alrededor, los amantes de la arqueología no podrán dejar de visitar las enigmáticas pinturas rupestres neolíticas de la Cueva del Payón o el Risco del Ciervo. Figuras zoomorfas y extraños símbolos solares aún sin catalogar sorprenderán al viajero entre la espesura de la vegetación. Por estos lares ocurrió uno de los casos más sorprendentes de la casuística ovni, un suceso que por primera vez encabezó el telediario en su primera edición. En la noche del 21 de marzo de 1974, Maximiliano Iglesias circulaba por Valdejaderos, en la Sierra de Béjar, cuando se encontró con lo imposible. En un lateral de la carretera, observó un grupo de luces y varios seres de gran altura que estaban manipulando una especie de herramientas. Asustado por lo que estaba contemplando, Maxi se escondió entre unos matorrales para no ser visto, pero aquellos individuos se dieron cuenta y comenzaron a perseguir al asustado camionero. Una experiencia terrorífica de la que se encontraron huellas sobre el terreno. La NASA, por petición de la Guardia Civil, envió 2 técnicos para comprobar lo sucedido. Y terminaremos nuestra ruta en La Alberca, enclave fortificado medieval, donde el tiempo parece no haber transcurrido desde hace siglos. El 15 de agosto se celebran sus fiestas patronales, donde los albercanos rescatan las vestimentas de sus antepasados y los ritos ancestrales. Cuando cae la noche, por sus calles empedradas surge la figura enlutada de la moza de ánimas, que recorre el pueblo recitando una oración por los difuntos y las ánimas del purgatorio, mientras hace sonar una pequeña campanilla. La leyenda dice que un día de invierno una gran nevada impidió que la moza saliera, y a medianoche la esquila comenzó a blandir ella sola. Su sonido llegó hasta los muros de la iglesia, donde se encuentra una hornacina que contiene 2 calaveras. Esta nos recuerda que un día tenemos que morir. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Y cuando nuestro compañero Juan Carlos Ingelmo pone esta música, significa, lo decimos siempre, que estamos ya en la recta final. Espero que disfrutéis, que hayáis disfrutado de esta España completamente ignota. Quizá podamos ver de otra forma lugares que no son incluso conocidos. Desde luego, un saludo para todos los amigos de la Alberca, de la Sierra de Béjar, de la Peña de Francia. Qué lugar más enigmático. Espero que estén más fresquitos que nosotros ahora aquí en Madrid, pero sin duda uno de los enclaves mágicos más poderosos de este país. Herejes, rutas, noticias, documentos, testimonios y ahora, por supuesto, algo esencial:
vuestras preguntas. Carmen, las han enviado al milenio3@cadenaser.com y nos es imposible, por supuesto, nunca dar todas, pero vamos seleccionando, ¿no? También, ante todo, dar las gracias a todos esos amigos que nos habéis enviado cartas a Milenio 3, Cadena Ser, Gran Vía 32, octava planta, 28013 de Madrid. Repite, Carmen, porque la gente quiere enviarnos un montón de cosas y vamos a ver si pueden tomar lápiz y papel. Programa Milenio 3, Cadena Ser, Gran Vía 32, octava planta, 28013 de Madrid. Mientras hacíamos el programa, a través del mail, Eduardo Bidondo nos ha escrito y nos dice: hola, soy un oyente navarro de 15 añitos y a pesar de mi edad me interesan mucho los temas de posesiones o de sucesos como el del bar. Mi pregunta es, ¿existe alguna forma exacta de identificar un espíritu? Y si existe, ¿hay alguna forma de lograr que el ente se vaya? Que sepamos, el hombre todavía no ha podido identificar nunca a un espíritu. O sea que, bueno, estamos en ello. Solo tenemos indicios y cosas extrañas. Pero te aseguro que todavía hoy nadie ha podido conocer, saber, identificar su naturaleza. Félix Rivera nos dice: felicidades por el programa, me gustaría que un día lo dedicaseis al Cristo de Palencia. Hombre, ese Cristo enigmático donde los haya, que provocó varios procesos judiciales en el siglo XV y XVI, que fue recogido en el siglo XIII y que está hecho con piel humana, y que algunos biólogos y, bueno, personajes importantes dentro del mundo de la antropología hablaban de que era una momia, el Cristo de Palencia, envuelto además de un sinfín de enigmáticos sucesos. Haremos un programa sobre él, y ahora mismo nuestro compañero Juan Carlos Ingelmo nos hablaba de otro Cristo misterioso. Por lo tanto, nunca hay casualidad, haremos un programa sobre esas figuras. Hay muchas: Palencia, Orense, el Cristo de Limpias. Bueno, ¿cuáles son sus misterios? Un tema que te apasiona, Iker, y por el que nos pregunta nuestro amigo Alberto. Hola, Iker, mi pregunta es si me puedes decir algo sobre el hombre pez de Liérganes. Pues uno de los más increíbles, maravillosas y fascinantes historias del hombre pez de Liérganes, que hizo que nada, pues un cualquiera, ¿verdad?, el doctor Gregorio Marañón, ni más ni menos, le dedicase un libro a un supuesto hombre que vivió bajo las profundidades del mar. Si vais a Liérganes, a ese pueblecito maravilloso de la costa santanderina o cerca de la costa santanderina, veréis que hay un paseo y hay un monumento, y en vez de haber un monumento a un alcalde, a un político, cosa que me parece muy bien, viendo cómo están las cosas, hay un monumento al hombre pez, a ese hombre con escamas que vive en el agua y que sigue siendo una historia apasionante, investigada por el padre Feijóo y Gregorio Marañón. Un programa aquí y posiblemente, ojalá, desde Liérganes. Y a ver qué le puedes decir a Isma sobre los sucesos de Tivisa, ya que él vive a escasos 30 kilómetros de allí. Bueno, pues un lugar también de esos extraños. Habrá que hacer una ruta a Tivisa, Carmen. Y sabéis que hace poco hablábamos con directores, con Pedro Costa, con Óscar Iber, que estaban haciendo una película sobre los suicidas de Tarrasa, personas que en España, pues víctimas de un delirio, de lo que fuera, se echaron a las vías del tren con un mensaje: los extraterrestres nos llaman, el lado crudo de estos temas, y fueron decapitados. Ocurrió en Tarrasa, y todo esto tenía que ver con un pueblecito muy curioso de Tarragona y Castellón, llamado Tivisa. Un montón de historias que analizaremos. No hay tiempo para más, Carmen. Un abrazo muy fuerte, nos vemos mañana. Buenas noches, Iker. Mañana nos vemos aquí a las 10 de la noche y luego a las 3 de la madrugada. Con un programa muy fuerte. Os dejamos con una frase para la reflexión y con los servicios informativos de la cadena SER. Un abrazo. Decía Marcel Prévost: el afortunado hallazgo de solo un buen libro puede cambiar el destino de un alma. Milenio 3, estamos ya en el estudio 1, en esa penumbra particular y habitual de este programa. Todo un equipo compuesto por Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, este que os habla, Iker Jiménez, y hoy nuestro lugarteniente particular, Javier Rodríguez, a los mandos técnicos de esta nave de misterio y de palabras. Tengo en mis manos un documento, un acta de defunción y unas declaraciones. Las realizaba Clavius Narcís en septiembre de 1980. Era una entrevista realizada por la policía haitiana y decía lo siguiente. Esta declaración dio la vuelta al mundo y sobre todo es pública gracias al trabajo de un profesor de Harvard llamado Watt Davis, que encontró a esta persona. En 1980, Clavius Narcís decía lo siguiente: esta es mi tumba. Aquí me enterraron. Cuando fallecí, me metieron aquí. Yo morí el 3 de mayo de 1962 y fui enterrado al día siguiente.
Me metieron aquí debajo y estuve más de 2 días sepultado. Después vinieron a buscarme. Me llamaron. Oí que decían, levántate. Y salí contestando a los que me llamaban. Después me tuvieron trabajando 2 años y 9 meses en una plantación. Clavius Narcís, según la ciencia médica, podía ser el único caso de zombificación. Esa especie de mito que el cine ha desvirtuado un poco con personajes grotescos, pero que en algunos países parece que existe, que a día de hoy, en el siglo XXI, en el tiempo de los trenes de alta velocidad, de la informática, de Internet, de los satélites, sigue habiendo personas que creen que les pueden robar el alma. Sigue habiendo brujos capaces, con el llamado polvo zombie, de crear catalepsia en algunas personas y luego desenterrarlos para trabajar como esclavos. Un mundo de tinieblas que a veces la ficción ha maltratado. Pero hoy, con reporteros y periodistas españoles que estuvieron entre esas gentes durante años trabajando, vamos a intentar arrojar luz sobre este pequeño universo de tinieblas. Y es un placer para mí saludar a un amigo, presidente de la Asociación Geográfica Antropológica Española, productor de documentales de televisión española y corresponsal de guerra. Ha estado en más de 100 lugares remotos y extraños del planeta, guerras, batallas y también a veces la batalla de lo misterioso que últimamente le ha atrapado. Juanjo Revenga, buenas noches y bienvenido a Milenio 3. Hola Iker, buenas noches. Aquí estamos a intentar, como tú bien has dicho, dar un poco de luz al fenómeno zombie y todo lo que oculta, realidades, mentiras, pero que ahí está, existe. Hay una cosa, Juanjo, importante, que seguro que toda la magnífica audiencia de este programa quiere saber desde ya. ¿Producto de la fantasía, producto de la incultura o profunda realidad que en algunos países del planeta ocurre? Claramente se puede decir que esto existe. Es un fenómeno religioso que a través del vudú, una parte que trajeron los Fon, los Yoruba, llevaron al Caribe, donde se creó el fenómeno más fuerte de vudú, y ahí nació el zombie. Nació el zombie, que es una palabra que quiere decir en congoleño diablo, directamente, ¿no? Esto se trata de quitarle la voluntad a una persona a través, pues, de hechizos, conjuros, los polvos, famosos polvos zombie o pudre, como les llaman ellos, ¿no? Es hacerlos a base de huesos de muerto, el veneno del pez globo, la tetrodonticina, el veneno más potente que existe. 500 veces más potente que el cianuro y 60.000 más potente que la cocaína, según los últimos estudios. Exactamente, es algo que puede dejar a una persona simplemente con soplárselo o que camine sobre ellos, no hace falta más. Puede dejar a una persona con 2 pulsaciones por minuto, y con lo cual no necesita oxígeno. Al no necesitar oxígeno puedes meterlo en un ataúd y estar viviendo una semana ahí dentro. A mí me gustaría preguntarte una cosa, Juanjo, además en este ambiente que ahora tenemos y que seguro que se está trasladando a muchos lugares de España y del mundo. Sabéis que hay una dirección donde nos podéis escribir todo tipo de sugerencias, de peticiones, de críticas, de alabanzas, lo que os dé a la gana. Milenio3 con número @cadenaser.com, milenio3 @cadenaser.com. Juanjo, a mí me estaban dando ganas de hacerte una pregunta, quizá un poco personal. A ti, en tus reportajes para Televisión Española, te han llegado a soplar ese polvo zombie, ¿verdad? Hemos tenido experiencias de todo tipo. Una de ellas me ocurrió pues en un viaje que quizás me metí demasiado ya en su mundo, aparte el equipo, aparte todo, y estuve viajando por las montañas haitianas en la búsqueda de una respuesta, ¿no?, de la realidad. El mundo cambia completamente. Allí esas gentes que habitan, pues bueno, no han tenido tratos pues jamás con el hombre blanco, ¿no?, aparte de los esclavos. Y bien, cada vez que llegas a un pueblo te miran, hay problemas, estás solo. Hasta en un lugar que se me acercó un señor, un hombre mayor, con el pelo blanco, un gran sombrero de paja, un bastón lleno con formas ofídicas, se sentó frente a mí y me dijo: ¿tú qué buscas? Aquí nadie viene por nada. Viendo que claramente aquí se sabe lo que hay, yo le dije: mire, yo estoy buscando la realidad del zombie, del poder del bokor, del brujo. Estoy buscando si esto existe o si no puede existir en esta cultura. Simplemente me dijo: espérate, esta noche vendré a buscarte. Y esa noche ocurrió algo, ¿verdad, Juanjo? Algo bastante fuerte e inolvidable. Vamos a escucharlo muy atentamente. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER.
Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial Edad. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Y cuando don Javier Rodríguez pone esta música, significa que llega hasta aquí, este estudio 1, Carmen Porter, rompe un poco la penumbra, estábamos ya casi acongojados, por no decir otra cosa, don Juanjo Revenga y yo. Carmen, novedades importantes, sobre todo vamos a centrarnos, sabéis que tenéis un programa de 3 a 4, como todas las semanas, con un montón de cosas, leyendas, viajes, personajes, noticias, pero me gustaría centrarme porque hay un montón de especiales. En estas fechas navideñas, Milenio 3 va a multiplicarse. Vamos a dejar claro esas fechas para que tomen nota nuestros amigos. Tomad lápiz y papel porque son muchas. Pues sí, buenas noches, Iker, buenas noches a todos los oyentes. Vamos a tener varios especiales. El primero de ellos será el 24 de diciembre, el día de Nochebuena, de 3 a 4 de la tarde y se repetirá de 12 a 1 de la madrugada. Podemos adelantar, Carmen, que ya es un programa que va a versar sobre Jesús de Nazaret, ni más ni menos, con documentos creo que sorprendentes. Destacamos solo los especiales, no la audiencia habitual de cada domingo. El 28 de diciembre, el sábado, de 22 a 23 horas, es decir, de 10 a 11 de la noche, también tendremos otro especial. También el 31 de diciembre, esa fecha Nochevieja, de 3 a 4 de la tarde, mientras hacéis la comida, la cena, pues podéis escuchar Milenio 3 y también la repetición, de 22 a 23 horas, de 10 a 11 de la noche. Y después, el último especial que tendremos será el del 6 de enero, de 10 a 11 de la noche también. Bueno, un completo surtido, un amplio abanico, se puede decir así, de programas, con esos temas que nos lleváis pidiendo mucho tiempo y que vamos a intentar, como quien diría, si diría un zombie, hincarles el diente. Juanjo Revenga, vamos a escuchar un sonido muy especial, quizá desagradable para muchos oyentes, siempre perteneciente a la realidad de estos temas, en este caso algo entre el misterio y la pura antropología. Tú has pasado todo tipo de peripecias grabando durante años en estos países. En este caso nos vamos directamente con la magia de la radio hasta Haití. Y allí escuchamos unos sonidos, como decimos, fuertes, tremendos, rotundos. Vamos a escuchar, Juanjo. Estamos escuchando a unos brujos cantando, algo que nos parece con cierta musicalidad, muy repetitivo, entra en una especie como de constancia y parece que empieza a alterarse la conciencia, como hacían los antiguos mantras o los sabios de la música. Repetir mucho un sonido produce un estado muy concreto. ¿Qué estamos escuchando, Juanjo? Pues aquí estamos en una ceremonia vudú en las montañas. Hay unas 50 personas tocando tambores, cantando, y está el Ungán, el sacerdote que va a ser poseído por el Loa, por el espíritu, y es el que le concederá el poder, ¿no? Para ello el sacerdote baila, se mueve. Hay que decir que tú estabas allí, sí, esto no viene en ningún sitio. Esto es grabado por Juanjo Revenga. Está apretado el botón del rec por mí de este sonido. Lo cierto es que el sacerdote aparece, se mueve entre la gente, empieza con alfileres, se puede llamar casi como agujas de hacer punto, a atravesarse la cara, sigue cantando, bebe en porciones, siempre llega el trance que en todas las culturas es a través de la música, de la bebida, de lo que quiera, ¿no? Luego llega una gallina negra, que es la que le va a conceder el poder. Coge la gallina sobre un círculo satánico pintado en blanco en el suelo de la cabaña. Todo esto estamos hablando en mitad del monte, solamente nosotros y los 50 señores bebiendo, cantando y celebrando la ceremonia vudú, exactamente igual que en 1790 se podía celebrar en Boscaimán, ¿no? La primera ceremonia que se celebró. En este momento el sacerdote coge el cuello de la gallina y la arranca de un bocado y se bebe toda su sangre, porque no debe de caer nada al suelo. Si cae algo al suelo puede enfadar al Loa y irse todo, estropearse. ¿El Loa todo. qué es, El espíritu. Es el espíritu, ¿no?, que está poseyendo aquella zona en el momento y que va a cabalgar o a poseer al sacerdote, al Ungán, después de lo del pollo. Este hombre mata al pollo, le poseen y ya puede conseguir los deseos que le han pedido. Ya tiene la fuerza. El sacerdote es como el intermediario entre el mundo invisible y el mundo visible. Es cierto, Juanjo, que en ese país del que estamos hablando y estamos escuchando sonidos, Haití, el país más pobre del planeta Tierra, el país que se alzó contra el hombre blanco y parece que dicen muchos que por eso lo está pagando ahora, por ejemplo, la gente
casi un 80% de las personas entierran a sus muertos en su casa, en las parcelas de su casa. ¿Por qué? Exactamente, los entierran desde donde ellos puedan verlos. Entierran al familiar para que si viene a buscarle el bocor o viene el brujo a levantarle por la noche y llevársele ya convertido en zombie, ellos puedan verlo y puedan salvarle. Igual que otras cosas se hacen. Hay muertos a los que se les decapita o se les cosen los oídos o la boca, pues para que no puedan oír al bocor cuando les llama y no puedan ser zombies, que para ellos es muertos en vida. Y esto está ocurriendo ahora mismo, en pleno siglo XXI, repetimos. Estamos hablando hoy por hoy, hoy mismo, vemos la ley haitiana, tenemos el artículo 249, que dice textualmente que cualquier persona que intente quitar la voluntad a otra por medio de hechizos será castigado con la prisión. Pero si intentando esto llega a la muerte, será acusado de homicidio. Esa es la ley haitiana. Artículo 249, Código Penal, día de hoy, delito de zombificación. Vamos a escuchar, seguimos con prestigiosos periodistas españoles, reporteros que se han adentrado en este mundo negro, extraño, oculto. Uno de ellos es José Manuel Novoa, director de documentales de Transglobe Films, una de las productoras más importantes de Europa en lo que es este formato televisivo. Él estuvo también conviviendo con los zombies. Y a mí me extrañaba cómo nos contaba con qué rotundidad una persona con un bagaje científico impresionante lo que él pensaba de una realidad que no tiene nada que ver con el cine, que existe, que él se lo ha encontrado. Escuchamos a José Manuel Novoa. Bueno, los zombies existen porque, bueno, dentro de la ley del vudú, de la ley tradicional del vudú, pues la pena máxima no es la pena de muerte, sino es justamente la zombificación. Y bueno, es un proceso que está ya estudiado y que existe, y que existen los zombies, y que es una manera de castigar a los que están, pues, a los malhechores o a los asesinos o a los que roban, ¿no? Esto parece que nos es un poco ajeno, pero es una realidad, ¿no? Esto es una realidad constatable. Esto es una realidad constatable, lo decía José Manuel Novoa, uno de los pocos reporteros, junto con Juanjo Revenga, que ha convivido con un mundo hermético, alejado del forastero, prohibido. No tiene nada que ver esto, Juanjo, con los rituales turísticos que hemos visto casi como folletos, ¿no?, en algunos lugares. Hay que irse a Haití, al corazón pobre del mundo, para vivir esta realidad. Wade Davis, tenemos su libro aquí encima de la mesa, este profesor de etnobotánica y antropología de Harvard, inició un antes y un después de estas historias en el año 82, conviviendo con los zombies y descubriendo por vez primera para la ciencia, no para la fantasía ni para la irrealidad, para la ciencia, lo que era el polvo zombie. Y como nos comentaba antes Juanjo Revenga, tengo aquí el documento, daba lo que es el recetario, un recetario de muerte o de catalepsia. Parte de los ojos de una lechuza, huesos de muertos, escamas del famoso pez globo, esa tetrodonxidina, lo más venenoso del mundo, y 100 pies y un tipo de araña. Eso, en proporciones que nadie conoce, se echa sobre la persona que han elegido como víctima, y posteriormente ese estado de catalepsia le permitirá vivir por lo menos un par de días dentro del ataúd y es desenterrado. El zombie, muchas veces, como el caso de ese Clavius Narcis con el que empezábamos el programa, uno de esos zombies de los que hay un acta de defunción y que luego se ha encontrado vivo en los campos de plantación, a veces han sido atropellados, Juanjo, a veces han aparecido muchos años después de que se les diera por muertos. Esto ocurre a día de hoy y se está documentando esto desde los años 70, ¿no? Exactamente. Yo he tenido testimonios de un señor que le dijeron que su amigo, que había muerto la semana pasada, estaba trabajando en una plantación al otro lado de la montaña. Este hombre cruzó la montaña, fue a ver a su amigo y me contaba, dice, lo que vi yo allí era la puerta del infierno, los ojos negros, sin expresión, mi amigo trabajando. No me contestaba, no podía hablar, hasta que apareció el bocor con un látigo corriendo detrás de mí y tuve que huir. ¿Por qué se traslada esto, Juanjo, a otras partes del mundo? Parece ser que incluso algunas multinacionales americanas, si hay que decirlo así, tuvieron parte de culpa en lo que es el inicio de esta historia que empieza concretamente en el siglo XVIII, ¿no? Exactamente, cuando se abolece la esclavitud, pues en 1850 aproximadamente, la ASCO, la American Sugar Company, que trabajaba en la isla de Haití, en las plantaciones de caña, se da cuenta que tiene que pagar a la gente que antes tenía gratis como esclavos, lo cual no estaban dispuestos a ellos, y contratan a los bokor de la isla para que... A estos brujos poderosos, a los brujos, ¿no? Exactamente, para que zombifiquen a la gente, les quiten la voluntad y tener los empleados gratis. Los bokor eran las personas más ricas de Haití durante muchos años. ¿Has dicho eran? Sí. Hay bokor todavía, ¿no? Tú has convivido con ellos, los has entrevistado.
siguen siendo tan poderosos. Siguen siendo muy poderosos, aparte del poder real que tienen, el miedo que existe hacia ellos. Existe un miedo terrible de toda la población hacia un Bokor. Vamos a irnos de nuevo con la magia de las ondas, de la cadena SER, en este caso a esa frontera muy complicada entre República Dominicana y Haití, para escuchar otro sonido, el sonido de lo que para ellos es una auténtica maldición. Documentos grabados por Juanjo Revenga para Televisión Española, que han sido emitidos en alguna ocasión en la primera cadena y que le hicieron casi perder la vida en varias ocasiones por entrometerse. Lo conseguiste, pudiste permanecer dentro de sus rituales, pero ¿qué es esto exactamente? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, con lo que escuchábamos antes, Juanjo? Aquí estamos en otro ritual vudú en el que una mujer que vive en Estados Unidos está atacada por un hombre, tiene muchos problemas con un hombre en Estados Unidos. Entonces su hermano es Bokor. El hermano en esta ceremonia está lanzando una maldición hacia la persona que está molestando. Esta persona va a desaparecer del mundo y de la vida de la hermana. Puede parecer que, bueno, pues es un ritual ancestral, lo creen y no tiene ningún poder. Yo con esta mujer hablé pues tiempo más tarde, le envié unas fotos de la ceremonia, me contestó con un email, simplemente me decía, soy feliz, no tengo nadie a mi lado. Es decir, que estos brujos, ¿podría ser posible o probable que algunos de ellos estén llegando ya, por ejemplo, se han hecho reportajes alertando de que algunos de los verdaderos Bokor están dejando Haití y están viniendo a Europa para trabajar? Sí, exacto, eso es clarísimo, vamos, en Estados Unidos están hace mucho tiempo, en Nueva Orleans, por ejemplo, hay ahora mismo una cultura vudú, en muchos casos más fuerte que la haitiana, y están moviéndose, son sectas, pues como pueden ser, con mucho dinero. Ese tipo de gente es la que se está metiendo ahora en este tipo de sectas y con este tipo de Bokor. Watt Davis, ese profesor de Harvard, en ese magnífico libro hablaba de por lo menos 25 casos concretos de gente enterrada y desenterrada, encontrada como esclavos sin conciencia, con el sistema neuronal destrozado, pensando ellos mismos que están en un mundo de tinieblas. Hay que pensar que no estamos hablando de España, de Europa, de América, estamos hablando de un lugar donde la creencia desde que se es niño es total. Ese zombie, en un estado gravísimo a nivel neurológico, es despertado, ve a un hombre con caretas en plena noche, se lo lleva a esa plantación y parece ser que él cree durante muchos años, hasta que intenta escapar, que está en ese mundo de pesadilla, ese mundo de tinieblas, que es ser atrapado a nivel zombie. ¿Hay alguna forma para acabar con estos seres? Tú decías que en Haití las familias entierran a sus difuntos en casa, les cosen los oídos, les cosen la boca, les decapitan. Se dice incluso que la sal, casi como si fuera una maldición digna de los vampiros o de las leyendas de vampiros, es lo que les hace daño realmente, ¿no? Exactamente, únicamente puede terminar con un zombie la sal. Si un zombie la prueba, corre automáticamente hacia su tumba y ningún hechicero puede sacarle de allí. Yo voy a contar un pequeño secreto que tiene mucho que ver con la cadena SER, no voy a dar nombres, pero personas importantes de esta cadena y algunos técnicos magníficos me hablaban de sus reportajes en Haití y de cómo ellos en la carretera se habían encontrado con estos individuos que no tenían nombre, que no tenían pasado, que andaban vagando como monstruos. Le preguntamos también a José Manuel Novoa, director de documentales de Trasglobe, si él había visto a los zombies. Y luego te lo voy a preguntar a ti, Juanjo. Escuchamos a Novoa. En Haití, en la zona de Artibonito, que es la zona pues donde los Bokor que tú hablas y los Ungan, bueno, son los más poderosos en lo que se refiere a magia, ¿no? Pues sí, en una ocasión estaba haciendo un documental sobre el vudú, pues sí, tuvimos la ocasión de ver a dos zombies, ¿no? Lo que pasa es que el zombie pues no es lo que la gente piensa, ¿no? Que es un ser un poco de ultratumba, ¿no? Bueno, es un de ultratumba porque efectivamente los entierran, pero no es una persona que lo que realmente le han hecho es una especie de lobotomía y lo han dejado absolutamente idiotizado y efectivamente pues los tienen después trabajando pues en cultivos o como criados o de cualquier otra manera, ¿no? Esto lo suelen hacer, como te decía, cuando en una comunidad pues hay algún bandido, algún ladrón, alguien que bueno, está haciendo daño a esta comunidad, pues la sociedad secreta que sea de vudú, pues se reúne y nombra un verdugo que es el encargado de soplarle el famoso polvo zombie, que, bueno, como tú sabes, pues aparte de muchos componentes mágicos y de difícil, de incierta eficacia, pues hay uno que es el tetradoxin, que es una sustancia que la extraen del pez globo
y que es una sustancia que tiene el poder de hacer entrar a la gente en un estado de catalepsia, ¿no? Y entonces efectivamente pues lo entierran, y a las horas pues el bocó, que es como un sacerdote de vudú, pero que podríamos decir que se dedica a hacer magia negra, o sea, que trabaja con las dos manos, no como Lungam, pues es el que le va a revivir al cementerio, lo desentierran, y las horas que ha pasado en este estado de catalepsia, pues lo que hacen es que le bajan el metabolismo de tal manera pues que las células cerebrales, las neuronas, pues la mitad de las neuronas se le destruyen y se queda pues un poco, por decirlo de alguna manera, idiotizado, ¿no? La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Primer día, llegada al hotel y alojamiento. Segundo día, ruinas de Petra y pistas de Nazca. Tercero, Sábana Santa de Turín, pirámides de Egipto. Ninguna agencia te ofrece un viaje como este, lleno de misterio y aventuras. Solo Iker Jiménez te lleva a las fronteras de lo imposible. Un viaje de 150.000 kilómetros que recorre el lado más enigmático y sorprendente de la historia. Fronteras de lo imposible, de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. Don José Manuel Novoa, que nos contaba de una forma, lo hablábamos aquí, rotunda, directa, sin ambajes, sin posibilidad de ficcionizar, si se puede decir el palabra, sobre su experiencia viendo a dos supuestos zombies. Aquí siempre en Milenio 3 sabéis que no decimos ni que sí ni que no, traemos a los verdaderos especialistas. Y hay mucha gente hablando de estos temas que da la impresión de que son cuando menos locos de atar. Es muy diferente tratarlo con periodistas, reporteros, trabajadores del mundo del documental científico, que, bueno, casi por un enamoramiento con el misterio se han dedicado a meterse en este mundo. Personas que, en muchos casos, como Juanjo Revenga o José Manuel Novoa, no creían en nada de esto, pero lo han visto con sus propios ojos. Vamos a escuchar otro sonido que nos has traído. En este caso viajamos hasta África. Porque, una cosa, Juanjo, de Haití se pasa a África a través de los esclavos, ¿no? No, fue al revés. De África nació y se fue a Haití, exactamente. Nació en Benín, el actual Benín, y en Nigeria. Es donde nacieron los primeros. Sin embargo, parece ser que en África es más suave. Que en Haití se ha convertido en algo maligno y, de verdad, dicen ellos, demoníaco, ¿no? Exacto, es que en África es más inocente. El negro africano es un hombre inocente, pero sin embargo, cuando le traspasamos al Caribe, ya es el negro dolido, le han hecho daño, le han separado de su familia, y lo único que busca es venganza. Vamos a escuchar este sonido, nos lo pone Javier Rodríguez. Creo que hasta ahora en radio nunca se ha puesto. Es un ritual de exorcismo en el corazón de África, grabado por Juanjo Revenga, que nos parece casi imposible que esté aquí enterito, porque la verdad es que estar en estas situaciones debe ser realmente peligroso. ¿Qué estabais grabando aquí, Juanjo? Cuéntanos, dándonos la fotografía de lo que estaba pasando aquí en África. Aquí es algo muy impresionante, porque estamos grabando un exorcismo. Un exorcismo de una mujer de unos 30 kilos, que estaba poseída por el demonio, y entre 4 hombres fuertes... Que tenía ella la creencia de que estaba poseída, sí, claro. La había llevado el marido porque decía que estaba poseída la mujer, por cómo actuaba. Y bueno, pues la mujer de 30 kilos, que entre 4 personas eran incapaces de aguantarla. La mujer saltaba, se movía, hasta que aparece el brujo, empieza a cantarle versículos del Corán al oído para convencer al diablo, convertirle al Corán, y entonces llamarle y que abandonara su cuerpo. La mujer echa espuma por la boca, grita, la sacuden, le hacen absolutamente de todo, hasta que llega el momento de la tranquilidad en la que ella puede decir que la ha abandonado el demonio y que ya se encuentra bien. Y vamos casi a terminar como habíamos comenzado, Juanjo Revenga. Tú me narrabas, además ahora en un trabajo fantástico que estás realizando, que verá la luz dentro de unos meses, sobre esta experiencia tuya como reportero español interno en el mundo de los zombies. ¿A ti realmente se te ha cruzado en el camino alguno de estos seres? ¿Los has visto con tus propios ojos? He visto zombies en el camino, gente que podemos considerarlos, ¿no? Zombies. La mirada perdida, la incapacidad para hablar. Si eso no es un zombie, algo se parece mucho a él. Trabajando en las plantaciones de Sosbocor, precisamente. Trabajando en plantaciones vigilados por un señor con un látigo, que antes lo que era el capataz es el Bocor actualmente. Es cierto que en Haití, a día de hoy, año 2002, ha habido un edicto hace poco para que las gentes procuren no enterrar boca abajo a sus muertos, sin ataúd, y estos lo hacían porque decían que si venía el brujo, el zombie realmente se convertiría en zombie, pero iría andando hacia abajo, hacia la tierra. Es
posible que pase esto en el año 2002? Posible, totalmente, vamos. Eso es cierto, que se les entierra boca abajo, pues si le llama, oye las voces del Bokor, empezará a escarbar hacia abajo, no hacia arriba, con lo cual nunca le podrá poseer el Bokor. Y a ti, si no recuerdo mal, hace unos años, en este primer reportaje que tú haces, que emitió Televisión Española, un brujo, un Bokor, estos seres que nos parecen casi algo medio divino o demoníaco, porque parece que tienen la facultad de hacer esas recetas que nadie conoce, proporciones que nadie conoce, nadie sabe tampoco cuál es el antídoto para desenterrar a una de estas personas zombie, o supuestamente zombie, y volver a que se reactive su pulsación de corazón y su actividad y su riego cerebral. A ti te soplan el polvo zombie. ¿Puedes contarnos qué ocurrió? Exactamente, en lo que comentábamos antes, yo estaba con el señor este de las barbas blancas, que quedó conmigo en venir a buscarme una noche, en las montañas haitianas, en montañas donde no circula nadie, ni turismos, ni blanco, ni nadie, no circula gente por allí. Fuimos a Lunfor, al templo de este señor. Una vez en el templo me presenta al brujo, un hombre fuerte, con el torso descubierto, me empieza a comentar las cosas, lo que es su trabajo. Y ya directamente entro y le digo, mire, yo lo que quiero ver es el polvo zombie. ¿Y te lo echaron? ¿Y qué ocurrió, Juanjo? No tenemos tiempo. Simplemente me lo sopló en la cara cuando le pregunté de qué estaba hecho aquello, y yo tardé 2 días en despertarme, que aparecí en una cabaña durmiendo. ¿No sabías nada de lo que había pasado en esos 2 días? Nada. No sé lo que había pasado, tampoco quise averiguar y me marché de aquel pueblo sin más. Y casi mejor no saberlo. La experiencia de Juanjo Revenga, de José Manuel Novoa, hoy en Milenio 3 hemos intentado caminar en un mundo prohibido y tabú, el mundo de los zombies. Nos vemos dentro de poquito.